18 de julio de 1936 estalla la Guerra Civil Española. Una parte del ejército se ha sublevado contra el legítimo gobierno de la Segunda República, régimen establecido en abril de 1931. El 1 de abril de 1939 se termina la Guerra Civil Española. Alrededor de 450.000 españoles llegaron a Francia, la mayoría a través de los Pirineos. En la frontera, las familias que llegaron juntas fueron separadas. Las mujeres, los niños, los heridos y los ancianos fueron distribuidos en varios departamentos. Los hombres no corrieron la misma suerte. Las primeras semanas se enterraban en la arena para protegerse del frío. En 1939 comenzaba la Segunda Guerra Mundial. Francia, que estaba en el bando de los aliados, fue invadida por Alemania. Muchos españoles fueron trasladados de los campos de concentración franceses a los campos de concentración nazis. El campo de Mauthausen fue elegido para los españoles republicanos, así que fueron clasificados con un triángulo azul con una S en medio, que lo definía como apátridas españoles. Un total de 9.161 presos españoles conocieron el horror de los campos de concentración nazis. Murieron 5.166 ejecutados, gaseados, por hambre o por enfermedades que padecieron. 345 eran cordobeses, en concreto 15 procedían de Fuenteovejuna y sus aldeas. Nuestros vecinos del Valle del Guadiato que fueron asesinados en el campo de concentración de Mauthausen-Gausen fueron de Fuenteovejuna: José Alejandro González, Antonio Cuadrado Ventura, Rafael Cuenca Triviño y José Mellado Gutiérrez. Y del Alcornocal, Manuel Dávila Rico, Olegario Abad García, Antonio Oribe Alonso y Ángel Sánchez García. Isidoro Portugués Díaz del Porvenir de la Industria, Eugenio Sánchez Rivera de Cuenca. De Piconcillo, Andrés Jurado Bernal, Hilario Jurado Madueño, Serafín Perales Romero, José María Pulgarín Agredano y Manuel Pulgarín Asenjo. Me llamo José Sánchez Cano, tengo 87 años, voy a cumplir el 17 de marzo. Nací aquí en Aldea de Cuenca. Mi padre aquí en Cuenca era labrador. Mis abuelos eran labrador y él, como todos mis tíos, eran labradores. Mi padre, y esto, como mi padre era socialista, de la Juventud Socialista, cuando la guerra, cuando estalló el movimiento, nosotros, mi mamá, mi hermano y yo, salimos de Cuenca y fuimos a parar a Don Benito. Allí mi mamá iba embarazada de mi hermano Miguel y dio a luz allí. Fuimos andando por más o menos por toda la costa, hasta que llegamos a Arcoy. En Arcoy sí me recuerdo, según mi mamá, que estuvimos un año o dos allí en Arcoy. Y luego ya, según se iba aproximando la guerra, se iba el fin de la guerra, nos íbamos acercando para los Pirineos. Y nada más pasar la frontera, había soldados senegaleses y a mi mamá, a mi hermano y a mí nos apartaron. Y a mi papá se lo llevaron y ya no lo volvimos a ver. Que mi padre estuvo en la resistencia francesa. Cuando cayó prisionero, no lo sé. La cuestión es que por mediación de la Cruz Roja nos volvimos a enterar que estaba en Mauthausen, que había muerto en Mauthausen. Estuve de visita a ver cómo más o menos enterarme cómo había fallecido mi papá, pues entonces pues aquello me impresionó mucho porque, como he dicho antes, era como una cámara de tortura, digamos. Pues una sensación de impotencia, de no poder hacer nada, de sufrir, más o menos, casi sufrían lo que te imaginabas que habían parecido a aquellas personas. Luego, ¿por dónde ibas? Luego vienen los republicanos, luego las escaleras donde los empujaban porque no podían con las piedras. Y todas esas cosas te llega.
Soy la presidenta de la asociación Triángulo Azul Storpestein de Córdoba, una asociación de reciente creación cuyos objetivos fundamentales son que se conozca la deportación de los cordobeses y cordobesas a campos de concentración nazis, que es la historia de sus vecinos, que ocurrió aquí y que no ocurrió hace mucho. Creemos que es un homenaje muy sencillo, ¿vale? Pero muy representativo porque es un adoquín, es una piedra, unos 10 por 10, en el que viene la información muy resumida del deportado o deportada, ¿no? Y ese se pone en la calle donde vivió o donde nació, o al menos en un sitio simbólico del sitio donde nació o donde vivió. Lo que queremos es darle nombre a alguien que perdió su nombre durante un periodo de tiempo y que durante muchos años ha estado olvidado. Bueno, pues esta persona tiene un nombre, tiene una historia y vivió aquí en España. Me llamo María Dolores Calero Jurado y estamos aquí, que hemos venido de Barcelona, al homenaje de mi tío abuelo. Siempre hemos sabido la historia también más que nada por su hermana, y quien está muy agradecida de esto es mi tía Sebastiana, porque ella es día a día, cierra los ojos y lo ve, lo ve. Empecé a investigar con 16, 17, porque sobre todo mi tía abuela Sebastiana hablaba mucho de eso, y básicamente porque soy antifascista y quería saber qué había pasado con mi familia. Me dieron nombres, entonces yo empecé a buscar por internet y salió el nombre de mi tío abuelo Hilario, y ahí ya empecé a tirar del hilo. Hilario militaba en la UGT, entonces cuando estalló la guerra tuvieron que irse, lo capturaron allí en la frontera, luego por lo que sé también estuvo en 2 campos de prisioneros allí en Francia, y luego ya lo mandaron en un tren de estos de mercancías, que es lo que hacían, hasta Mauthausen. Le inyectaron una inyección de estas letales y cuando vio que ya no servía, pues lo mataron. Nosotros como profesores tenemos la obligación de seguir inculcando a nuestro alumnado valores y principios como la verdad, la justicia, la memoria y el respeto a las víctimas, a todas las víctimas. Seamos las voces de los que sucumbieron ante la barbarie, de los que sufrieron una degradación humana sin límites. Seamos las voces de los que durante mucho tiempo permanecieron en el olvido. Recuperemos su historia y mantengámoslas vivas y despiertas. No olvidemos nunca que todos aquellos que no conocen, que no recuerdan su pasado, están condenados a repetirlo. Tú vas por las carreteras de Andalucía y de toda España y allí debajo hay muertos y eso no te lo dicen. Y es triste, es muy triste. Hay muchas familias rotas que no saben dónde están sus padres, sus abuelos, no saben nada. Justo que la gente sepa qué pasó para que no se vuelva a repetir, porque no se puede volver a repetir.